Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a esta sesión de temas selectos de Física 1. Continuamos con el bloque cinemática y el día de hoy nos toca, en este caso, estudiar nuestro segundo tema de dicho bloque, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entre paréntesis, sus siglas son en este caso MRUA. Bien, punto de aparte, comenzamos en este caso con los conceptos introductorios y nos dice lo siguiente. En este tipo de movimiento, se presenta un cambio uniforme en la velocidad del móvil. En la velocidad del móvil. Punto y seguido. Es decir, coma, tiene una aceleración, que como cantidad vectorial, es positiva. Cuando la velocidad aumenta. Cuando la velocidad aumenta en la dirección y sentido del movimiento. O negativa, coma, cuando el objeto disminuye su velocidad. Bien, punto de aparte. Aquí culmina en este caso la parte de los conceptos introductorios, donde cabe en este caso recalcar que nos están diciendo que la aceleración va a poder en este caso tener dos signos. Uno positivo cuando la velocidad aumente y otro negativo cuando la velocidad disminuya. Y esta segunda parte es la importante porque cuando nosotros debemos de entender que cuando se habla de la disminución de velocidad, es decir, cuando se habla de una desaceleración, los valores de la aceleración son negativos. Esa es la parte más importante que nosotros debemos de, en este caso, entender de este párrafo introductorio. Bien, continuamos. Nos dice lo siguiente ahora. Se empleará la fórmula de aceleración constante. Punto de aparte, y es la siguiente fórmula: aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, donde, como lo acabamos de decir, A representa a la aceleración, cuya unidad son los metros sobre segundo al cuadrado. VI representa a la velocidad inicial,
cuya unidad son metros sobre segundo, VF representa a la velocidad final. Comparte las mismas unidades que la velocidad inicial, metros sobre segundo. Finalmente, T significa tiempo. Su unidad serán los segundos. Bien, ahora de aquí nace algo importante. De esta fórmula de aceleración, nosotros podemos en este caso generar un despeje y llegar a la siguiente fórmula que es igualmente importante. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bien, con esto ya tenemos nuestras dos primeras fórmulas que se van a agregar al formulario que ustedes en este caso deben generar del tema movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Continuamos. Punto de aparte y nos dice ahora lo siguiente. Cuando un móvil presenta una aceleración constante, se puede calcular la velocidad media. Esta velocidad media se representa como una V con un guión en la parte superior. Con un promedio entre la velocidad inicial y la velocidad final. Y aquí se nos dan las dos siguientes fórmulas. Velocidad media es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2. O velocidad media es igual a posición final menos posición inicial sobre tiempo. Nuevo, donde V con el guión en la parte superior es velocidad media. De nuevo, unidad será metros sobre segundo. XF será posición final, la cual se mide en metros. XY será posición inicial, la cual también se mide en metros. Respecto a VI, ya vimos en la página anterior que se trata de velocidad inicial y VF se trata de velocidad final. Bien, ahora ya tenemos de nuevo otras dos fórmulas más que se agregan a nuestro formulario. Continuamos. Ahora nos dice lo siguiente. Cuando el objeto parte desde el origen, repito desde el inicio, cuando el objeto parte desde el origen, coma, la fórmula de distancia, recorrida, la fórmula de distancia recorrida es la siguiente.
es la siguiente. Entonces, distancia es igual al producto de velocidad inicial por tiempo más aceleración, tiempo al cuadrado, sobre 2. Donde, evidentemente, D es distancia, su unidad son metros. VI es velocidad inicial. Se mide en metros sobre segundo. T es tiempo. Se mide en segundos. A es aceleración. Y pues recordamos que su unidad son metros sobre segundo al cuadrado. Aceleración. Bien. Continuamos y vamos ya a terminar nuestro formulario con la adición de esta última fórmula. Fórmula de velocidad incluyendo los parámetros aceleración y distancia. Bien, punto de aparte, nos dan nuestra última fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración distancia. Donde, como vimos anteriormente, VF es velocidad final. Su unidad, metros sobre segundo. VI, velocidad inicial. Unidad igual metros sobre segundo. A será aceleración. Metro sobre segundo al cuadrado. Finalmente, D es distancia. Unidad metros. Y con esto ya hemos concluido las fórmulas que integrarán a nuestro formulario. Podemos ya pasar a la serie de ejercicios. Entonces, la siguiente página nos dice lo siguiente. Resuelve la siguiente serie de ejercicios. Número 1. Se tiene un automóvil que se encuentra inicialmente en reposo y acelera de forma constante a razón de 5 metros sobre segundo al cuadrado durante un tiempo de 4 segundos.
punto y seguido. Determina, inciso A, velocidad final. Inciso B, distancia. Inciso C, velocidad media. Bien, entonces tenemos aquí nuestro primer problema. Lo volvemos a repasar. Nos dice, se tiene un automóvil que se encuentra inicialmente en reposo y acelera de forma constante a razón de 5 metros sobre segundo al cuadrado durante un tiempo de 4 segundos. Determina. Inciso A, velocidad final. Inciso B, distancia. Inciso C, velocidad media. Bien, entonces vamos a resolverlo por el método de columnas. Para ello generamos nuestra columna o base de datos, en la cual en este caso vamos a nosotros a vaciar la información que nos da el problema. Y a partir de aquí nosotros vamos ahora a integrar un concepto bastante importante que nos va a ayudar a generar nuestra base de datos. Existen en este caso dos datos. Unos son explícitos, estos son aquellos que te da el problema, y otros son implícitos. Estos son aquellos que tú en este caso debes de inferir a través de lo que te dice el problema. Comenzamos con los explícitos. Textualmente nos dice que el automóvil lleva una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado, así como nos da el tiempo, que son 4 segundos. Estos valores son explícitos porque tal cual los encontramos en el texto del ejercicio. Ahora, el problema en este caso, ¿qué datos implícitos tiene? Nosotros lo comenzamos a leer y nos detenemos en la siguiente parte. Dice, se tiene un auto que se encuentra inicialmente en reposo. Ahí nos detenemos porque la palabra clave aquí es reposo. Si el auto está inicialmente en reposo, esto nos habla de una velocidad inicial igual a 0 metros sobre segundo. Recordemos que si el automóvil está en reposo, todos sus valores serán 0. Inicialmente, distancia 0, tiempo 0, velocidad inicial 0. Bien, vamos a determinar la velocidad. Para ello vamos a ocupar la segunda fórmula que se nos dio. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como podemos ver, contamos con los tres datos, así que solamente es cuestión de sustituir. Llevamos a cabo la sustitución. Velocidad final es igual a velocidad inicial, que son 0 metros sobre segundo, más aceleración, que son 5 metros sobre segundo al cuadrado, por tiempo, que son 4 segundos. Como podemos ver aquí en el análisis dimensional que se hace en la sustitución, el segundo del tiempo elimina el cuadrado de la aceleración. Simplemente se multiplica 4 por 5, 20, 20 más 0, 20. Y ese es nuestro resultado. Inciso A, velocidad final igual a 20 metros sobre segundo. Esa es nuestra velocidad final. Bien, continuamos. Ahora pasamos a determinar lo que es distancia. De nuevo, no nos representa una mayor dificultad porque simplemente hay que colocar la fórmula y posteriormente sustituirla. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Bien, como dije, ahora simplemente resta sustituir dentro de la fórmula. Sustitución. Distancia es igual a velocidad inicial, 0 metros sobre segundo, por tiempo, que son 4 segundos, más aceleración, que son 5 metros sobre segundo al cuadrado,
por tiempo al cuadrado, que son 4 segundos al cuadrado, sobre 2. Bien, aquí en la operación podemos ver claramente cómo la primera parte, que es 0 metros sobre segundo por 4 segundos, se cancela, dado que en este caso el precepto matemático nos dice que todo número multiplicado por 0 es 0. De ahí llevamos a cabo la operación siguiente. 5 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica al cuadrado de 4 segundos. 4 por 4, 16, S por S, S cuadrada. En el análisis dimensional, los segundos al cuadrado se van y ya podemos realizar la operación aritmética. 16 por 5 nos da 80, 80 entre 2 nos da 40. Por tanto, la distancia que recorre son 40 metros. Y con eso ya tenemos, en este caso, inciso A e inciso B resueltos. Falta ahora que nosotros, en este caso, vayamos a responder el inciso C. Como ustedes recordarán, el inciso C nos habla de determinar la velocidad media. Hasta aquí, tampoco el inciso C nos representa una mayor dificultad, puesto que la fórmula de velocidad media es la siguiente: velocidad inicial más velocidad final sobre 2, a la cual directamente realizamos su sustitución. Velocidad media es igual a velocidad inicial, 0 metros sobre segundo, más velocidad final, que lo obtuvimos como respuesta del inciso A, sobre 2. Inciso C, velocidad media, 20 más 0,20 entre 2 a 10 metros sobre segundo. De ahí no se les olvide que todas estas respuestas, en caso de ser examen, son respuestas importantes, puesto que son la respuesta a cada inciso en particular. Así que deben estar en tinta negra, encerradas en tinta azul y firmadas. En caso de que no tengan firma, recuerden que también es válido, en este caso, anotar sus iniciales. Con esto hemos culminado nuestro primer ejercicio. Pasaremos ahora a realizar nuestro segundo ejercicio. Vamos a ello. Número 2. Tommy Shark, quien en este caso es un patinador que participa en los Juegos Extremos. Tommy Shark participa en los X Games o Juegos Extremos, baja con su patineta en una rampa inclinada punto y seguido. De pronto, frena de manera uniforme. Frena de manera uniforme cuando va a 5 metros sobre segundo, hasta detenerse en un tramo de 10 metros. Punto y seguido, determina punto y aparte. Inciso A. La aceleración que imprimió a la patineta. La aceleración que imprimió a la
patineta. Inciso B, el tiempo que tarda en detenerse. El tiempo que tarda en detenerse. Inciso C, la velocidad promedio. Finalmente, inciso D, la distancia recorrida a los 2 segundos de empezar a detenerse. A los 2 segundos de empezar a detenerse. Bien, entonces este es nuestro segundo problema y pasamos a resolverlo de la siguiente manera. De nueva cuenta, vamos a utilizar nuestro esquema de columnas. Creamos la base de datos y vaciamos la información que tenemos del problema. Nos dice, Tommy Sharp participa en los X Games bajando con su patineta en una rampa inclinada. De pronto frena de manera uniforme cuando va a 5 metros sobre segundo. 5 metros sobre segundo es mi velocidad inicial. Hasta detenerse en un tramo de 10 metros. Nos dice que recorre 10 metros hasta que se detiene. Estos, de nuevo, aquí es importante que otra vez analicemos datos explícitos, datos implícitos. Datos explícitos, esta pareja de datos te la da. Ustedes pueden encontrar el 5 metros sobre segundo y el 10 metros de distancia recorrida textualmente en el problema. Sin embargo, ahora vamos con el siguiente dato, que es el dato implícito. Como tal no lo dice, pero si nosotros leemos el problema lo podemos encontrar. Nos dice que Tommy Sharp frena hasta detenerse. Entonces la palabra clave ahora es detenerse. Tommy Sharp se va a detener. Entonces cuando se detenga, su velocidad final será de 0 metros sobre segundo. Con esto en mente, pasamos a la parte de la fórmula. La fórmula nos dice aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y descubrimos que esta, que es nuestra primera fórmula para determinar la aceleración, nos es inservible en estos momentos porque nosotros no contamos con el tiempo en que se va a detener Tommy Sharp. ¿Qué hay que hacer? Hay que recurrir a las siguientes fórmulas. En este caso, nos toca recurrir a esta fórmula. La última fórmula que se nos dio, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración distancia. Como tal, esta fórmula nosotros la tenemos que despejar para que no sea servible. Así que pasamos ahora a eso, al despeje. Nosotros queremos el parámetro aceleración. Si observamos, nos estorba en este caso velocidad inicial, nos estorba el 2 y nos estorba distancia. Recordamos que para efectuar un despeje, nosotros tenemos en este caso que analizar la distancia que guardan los parámetros que quiero mover respecto al parámetro que quiero despejar. Y en este caso debemos de mover primeramente aquellos que están más alejados del parámetro que quiero despejar. En este caso es fácil identificarlo. El primer término a mover es velocidad inicial y de ahí sería el 2 y sería distancia. Ambos están a la misma distancia respecto a, entonces los voy a pasar de forma simultánea y la fórmula me queda así. Aceleración es igual a velocidad final al cuadrado, que este parámetro ya estaba. Velocidad inicial al cuadrado está sumando, por lo tanto pasaría restando. 2 y distancia está multiplicando, por lo tanto pasarían dividiendo. Y esta es mi fórmula, en este caso ya despejada. Aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 distancia.
Procedemos ahora a pasar a la parte de la sustitución. Bien, sustitución, aceleración es igual a velocidad final, 0 metros sobre segundo al cuadrado, menos velocidad inicial, 5 metros sobre segundo, y esto va elevado al cuadrado, sobre 2 por distancia, 2 por 10 metros. Y obtenemos nuestro primer resultado, que sería el del inciso A. Bueno, inciso A. La aceleración que estoy buscando es, y entonces es 5 por 5, 25, 0 menos 25 te da menos 25, menos 25 entre 20, te da en este caso una aceleración de menos 1.25 metros sobre segundo al cuadrado. Y no hay ningún problema con que en este caso la aceleración me dé negativa, porque recordemos que de antemano ya sabíamos que esto era posible, que cuando un objeto está frenando, la aceleración se representa de forma negativa. Bien, con esto tenemos el inciso A. Pasamos ahora al inciso B. ¿Con qué datos contamos? En este caso, con la velocidad inicial, que son 5 metros sobre segundo, con la velocidad final, que por teoría encontramos que son 0 metros sobre segundo, la distancia que recorre, que son 10 metros, y ahora incluimos el parámetro de aceleración, que es menos 1.25 metros sobre segundo al cuadrado. El problema, en este caso, en el inciso B, nos dice que debemos determinar el tiempo que tarda en detenerse. Para ello, vamos a ocupar la siguiente fórmula, que es la primera. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y de esta fórmula vamos a despejar tiempo. Para que se nos facilite el despeje, cuando guarda esta relación, el parámetro que en este caso quieres despejar, que está justo en la parte de abajo, simplemente se intercambia por el parámetro original de la fórmula. De tal manera que tiempo pasa a donde está aceleración y aceleración pasa a donde está tiempo, quedándonos la fórmula tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Y ahora podemos llevar a cabo la sustitución. Tiempo es igual a velocidad final, 0 metros sobre segundo, menos velocidad inicial, 5 metros sobre segundo, sobre aceleración, que es menos 1.25 metros sobre segundo al cuadrado. Y con esto tenemos nuestro segundo resultado. El tiempo que tarda en detenerse Tommy Shark son 4 segundos. Valor que encerramos y firmamos. Aquí hacer una nota aclaratoria. Como ustedes pueden ver en la operación de sustitución, 0 menos 5 te da menos 5 metros sobre segundo. Menos 5 entre menos 1.25, menos con menos, en este caso se neutraliza y te da más. Y es así como el tiempo nos da positivo. Si a ustedes el tiempo les da negativo, significa que en este caso no llevaron a cabo correctamente la operación de ley de signos. Así que recuerden esto, el tiempo no es negativo, ¿de acuerdo? Vamos ahora a nuestro siguiente inciso, que es el inciso C. De nuevo, en este caso son datos. El inciso C nos pide determinar la velocidad media, así que no voy a colocar más datos de los que requiera, solamente en este caso ocupar estos dos. Velocidad inicial, 5 metros sobre segundo. Velocidad final, 0 metros sobre segundo. La fórmula es bastante sencilla. Velocidad media es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2. Por tanto, puedo llevar rápidamente a cabo la sustitución. Velocidad media es igual a velocidad inicial, 5 metros sobre segundo, más velocidad final, 0 metros sobre segundo, sobre 2. Y con esto obtenemos nuestro resultado, que es el inciso C. Velocidad media es igual a 2.5 metros sobre segundo. Recuerden que cada uno de estos valores que van encontrando debe ir en tinta negra y firmado en tinta azul.
De lo contrario, no tendrá validez. Vamos por el último inciso. Nos dice la distancia recorrida a los 2 segundos de empezar a detenerse. Bien, datos. En primer lugar, el tiempo. Nos esclarece que quiere estudiar el fenómeno a los 2 segundos de empezar a detenerse. De ahí cuento con la velocidad inicial, que es, en este caso, es 5 metros sobre segundo. También cuento con la velocidad final, que son 0 metros sobre segundo. Y cuento con aceleración, que es menos 1.25 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula a ocupar es la siguiente. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración, tiempo al cuadrado sobre 2. Realizamos la sustitución en esta fórmula y nos queda de la siguiente manera. Distancia es igual a velocidad inicial, que son 5 metros sobre segundo, por tiempo, que en este caso nos esclarece el problema, que son 2 segundos, más aceleración, que es menos 1.25 metros sobre segundo al cuadrado, por tiempo al cuadrado, que son 2 segundos al cuadrado, sobre 2. Hacemos, en este caso, la operación directamente en la calculadora y la distancia que a ustedes les debe dar es 7.5 metros. Valor que encerramos y valor que firmamos. Bien, entonces con estos dos ejercicios hemos ya cumplido la parte introductoria a nuestro tema del día de hoy, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Les agradezco que hayan estado al pendiente de la clase y nos vemos en la siguiente sesión. Que estén bien. Hasta luego.